les parece, vamos empezando. Primero de todo, bienvenidos a todos a esta primera mesa debate del ciclo Reactiva que iniciamos hoy con sesiones paralelas en Barcelona y también en Girona y que acabará el próximo jueves con sesiones en Barcelona y también en Tarragona. Agradecer a Lidl, Meditempus, Colvin, Ilunion y SIG Europe por permitir que nos acompañen hoy Borja, Alex, Alba, Joel y Nati para poder reflexionar sobre la situación actual de los diferentes sectores, ¿no? como la logística, la distribución, la industria y las ETTs, y más en momentos como los actuales. Mirar, hace un año cuando inicialmente pensábamos que en 15 días tendríamos el tema de la COVID un poquito ya resuelto, poco imaginábamos que un año más tarde nos seguiríamos encontrando en prácticamente la misma situación. Este año de paréntesis nos ubica en un nuevo paradigma, una nueva realidad del mercado de trabajo, con tendencias diferentes, con nuevas prácticas que hoy descubriremos si han venido para quedarse o no, de la mano de nuestras empresas invitadas. Lo que está claro es que esta situación ha generado un antes y un después respecto a la ya conocida brecha digital. Desde Fundación Intermedia hemos trabajado muy duro todo este año para no dejar a nadie atrás, para seguir acercando la mirada de la empresa a nuestros participantes y facilitando canales como las sesiones de Speed Job, la Semana de las Empresas o la sesión de hoy. Por eso quiero agradecer especialmente al equipo de intermediación de Barcelona haber hecho posible la jornada de hoy. Porque en el mes de enero, cuando el pesimismo y la incertidumbre era lo único que teníamos en el horizonte, fuisteis capaces de visualizar este ciclo que yo hoy presento. Habéis confiado, lo habéis diseñado, habéis animado a las compañeras del resto de territorio para que se sumaran y lo habéis hecho realidad. Así que un especial agradecimiento hoy para todas vosotras que lo habéis hecho posible. Alex, Ana, Ariadna, Karina, Guiomar, Germán, Judith, Laia, María, Marta, las Mónicas, Natalia, Nieves, Nuria, Olga, Pilar, Silvia, las Sonias, Tuxen y Valeria. Sin voz. Uy, Laura, te hemos perdido la conexión. Se ha googleado un poquito. Sí. Sí. Esperamos. Laura, te hemos perdido la conexión. Hasta Valeria hemos oído. ¿Ya está? Ya está. Bueno, yo también, buenos días. Yo soy Sonia Pérez, instructora laboral. Era el final, perdón. Muchas gracias. Buenos días, soy Sonia, instructora laboral de la Fundación Intermedia. Hoy soy la moderadora de la jornada de hoy, la primera que se ha planteado sobre el tema logística, industria y ETTs, pero que será un poquito abierta para enriquecer también pues, otros perfiles que pueden ser interesantes de comentar. En principio la jornada se ha planteado con una hora de inicio a las 10 y esperamos poder resolver la mayoría de preguntas que hemos ido redactando con mucha entusiasmo e ilusión para formularos hasta las 11:30 aproximadamente, donde ya iremos dando un poquito de cierre. Comentaros que hemos estructurado la jornada sobre todo en una pregunta inicial y después daremos paso a todo lo que es el tema de perfiles, competencias y procesos de selección, que es donde esperamos, dada un poquito las características, ¿no? de la jornada, que va dirigida sobre todo a los usuarios de los programas que están en búsqueda activa de trabajo, y es quizás el grueso que más interés les puede generar, ¿no? Todo este tema de procesos de selección, condiciones de trabajo, todo lo que ha generado en torno a la COVID, ¿no? Todos los cambios que ha habido, toda la transformación que ha generado la COVID en estos puntos, ¿no? Bueno, antes de comenzar, agradeceros también que habéis podido reservar un hueco en vuestra agenda para estar con nosotros. Y en primer lugar nos gustaría que cada uno de los tertuliantes se presentara muy brevemente el tipo de negocio que representa y bueno, nombre y un poquito qué tareas o qué cargo tiene dentro de la empresa. ¿Quién se anima a empezar? Venga, empiezo yo. Buenos días, soy Borja López, responsable de estrategia comercial de Meditempus. Meditempus somos una empresa catalana de recursos humanos. Básicamente tenemos dos negocios. Uno es el trabajo temporal. Somos muy fuertes en la provincia de Barcelona, donde contamos con 15 oficinas. Nuestra primera delegación la abrimos en el año 95 en Esplugas.
Y luego tenemos 2 delegaciones más en Madrid y Leganés. Aparte de lo que es el trabajo temporal, también tenemos negocios de formación, consultoría de selección por próxima. Y aunque se me ve muy verde, no sé por qué, debe ser cosa de la cámara, voy a intentar ser breve y en principio, pues nada, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Si queréis sigo. Mi nombre es Alex, trabajo en Colvin desde hace más de 3 años como HR Business Partner. Colvin es una startup, un e-commerce, nacida en Barcelona a comienzos de 2017 que con el propósito de revolucionar un sector, ¿no? Tan clásico como el de las flores. Vendemos de manera online flores y también plantas. Actualmente estamos presentes en 4 países, España, Portugal, Italia y Alemania, y tenemos 3 centros de producción, en Sant Boi, en Mercabarna Flor, desde donde distribuimos a Portugal, Península y también Baleares, a Florencia en Italia y Krefeld en Alemania. Nosotros tenemos, como digo, estos centros de producción donde se confeccionan nuestros ramos, se distribuyen al cliente final y seguimos nuestras propias recetas, es decir, nuestros propios diseños, con el plus de que añadimos una atención hasta el final del proceso muy personalizada a nuestros clientes. Muchas gracias, Alex. Bueno, yo soy Joel Rodas, la persona responsable del área de recursos humanos en Ilunion Contact Center, la delegación de Barcelona, que estamos en Sant Boi. Me encargo principalmente de las áreas de selección, formación y unidad de apoyo. Como centro especial de empleo, somos una empresa que formamos parte del Grupo Social 11. De las 3 delegaciones, pues somos la más pequeñita, aquí somos unos 350 más o menos. Y dentro de todas las áreas de Ilunion llevamos toda la parte de Contact Center y la parte de IT Services en cuanto a BPO, digitalización, etcétera. Muchas gracias, Joel. Buenos días, soy Mar Coca, trabajo en la empresa Service Innovation Group. Somos una empresa de servicios. Quizás Nati puede explicar mucho más amplio la amplitud de la empresa y, no sé. Vale. Sí, Nati, si queréis explicar un poquito el tipo de negocio brevemente, sería genial. Está conectada, pero no tenía entrada, entonces le he dicho no tengo, no sé qué ha sucedido. Bueno, pues yo soy Nati Bustamante, directora general de Service Innovation Group en España. Nosotros somos una empresa de externalización de servicios, empresa alemana con cobertura Europa y en España con cobertura nacional. Básicamente nos encargamos de la externalización de procesos y servicios comerciales a grandes firmas para trabajar en punto de venta. Nuestra cobertura, como he dicho, es nacional, cubrimos islas, cubrimos Andorra, cubrimos Ceuta Melilla. Entonces, la verdad es que actualmente tenemos una visión bastante general de la península y sus alrededores. Y solamente decir que estamos encantadas de participar en este seminario. Sí, con ha sido un poco complicado mi entrada, pero sí, encantados. Bueno, muchas gracias muy interesante, muchísimas gracias por participar. Antes de comenzar con la mesa, doy paso a Olga, que nos explicará un poquito cómo va a funcionar el tema de las cuestiones o las preguntas que se plantearán en el chat. Bueno, yo reiterar lo que han dicho mis compañeras en cuanto a agradecer vuestra participación. Pensamos que estas acciones son muy de valor para enriquecernos mutuamente con las experiencias ajenas de los mismos sectores profesionales o sectores afines. Así que estamos muy contentas de poder realizar este seminario. Como sabéis, están conectados espectadores que son personas en búsqueda activa de empleo, interesadas también en estos sectores profesionales. Y me gustaría instigarles a que puedan ir formulando las preguntas, dudas que tengan relacionadas con los temas que tratemos. Hay un apartado dentro de Zoom que es preguntas y respuestas. Podéis ir formulando vuestras dudas por ese canal y luego hacia mitad de la sesión comenzaremos a darles paso. Si tuvierais cualquier otro tema más técnico relacionado con otras cuestiones, podéis utilizar el chat para eso.
Y nada, simplemente pues Sonia, cuando quieras comenzar con las preguntas. Bien, pues doy paso a la primera pregunta para abrir el debate. La primera pregunta es cómo se ha visto afectado vuestro sector y en especial atención si habéis detectado cambios durante la pandemia bueno, y actualmente en el comportamiento del consumidor-consumidora. En caso afirmativo, cómo se ha adaptado cada tipo de negocio, cómo ha dado respuesta a estos cambios, ¿no?, de comportamiento en el consumo. Y también anotábamos, os queríamos trasladar pues si ha habido algún pico de demanda, alguna baja de demanda y cómo os ha afectado todo esto en la cadena de suministro, es decir, cambios o cómo os ha afectado en vuestro sector. Es una pregunta introductoria para ir abriendo un poco el debate y después entrar más a fondo en procesos de selección y condiciones de empleo. Bueno, empiezo yo si queréis, que he empezado antes. ¿Sí? Sí, gracias, Borja. Nosotros, la verdad que obviamente los trabajadores que estaban ciegos por trabajo temporal fueron los primeros que salieron. Es decir, con el tema de la pandemia, directamente, pues claro, las empresas primero pues rescindieron los contratos de trabajadores de empresas de trabajo temporal y luego posteriormente ya fueron con los suyos, con ERTES y tal. Nosotros notamos sobre todo mucho, tenemos dos delegaciones que eran hostelería, es decir, la delegación de Barcelona y la delegación de Madrid fueron las que más notaron el cambio. Y luego, pues, el resto también lo notamos. Sí que es verdad que cuando se fue acercando el verano, que se fue abriendo un poquito y hubo la desescalada, entonces también empezamos a notar que subía, ¿no? Y entonces cuando ha llegado la segunda y la tercera ola, hemos vuelto a notar. Es decir, vamos un poco a las empresas de trabajo temporal, diríamos que somos un poco el termómetro de cómo va a ir, porque las empresas antes de contratar directamente ante la incertidumbre, pues si tienen un trabajo, pues deciden acudir a nosotros. ¿Cómo hemos conllevado la crisis? La verdad es que nosotros somos una empresa de trabajo temporal de aquí, catalana, de toda la vida, no tenemos ningún capital de fuera ni nada, es decir, nos autofinanciamos, llevamos 25 años en el mercado compitiendo con las más grandes, con lo cual tiene mérito, ¿no? Pues sí, ya llevamos 25 años, pero nuestro target de clientes es la pyme catalana de toda la vida, ¿eh? Es decir, obviamente si me viene a una multinacional no le voy a decir que no, pero normalmente no suele acudir a nosotros, porque vienen con acuerdos multinacionales y tal, y que bueno, ahí normalmente no entramos, ¿no? Esto nos ha permitido llevar, o diríamos que como teníamos las manzanas muy repartidas, nos ha permitido dentro de lo que cabe llevarlo todo un poquito mejor. Hay delegaciones, las relacionadas con la logística, las relacionadas con los sectores que han tenido más actividad, farma o químico, de limpieza, que estas las han llevado un poquito mejor, y otras delegaciones los han llevado un poquito mejor. ¿Ha cambiado la cosa? Sí, a nosotros nos gustaba mucho atender a la gente presencial. Es decir, nosotros, la verdad es que la diferencia y el por qué llevamos tanto tiempo en el mercado y siendo una empresa que nos autofinanciamos y somos de aquí, es que tratábamos o intentábamos que el trabajador estuviera a gusto con nosotros, que si podíamos encontrar un trabajo aquí en una empresa, pues si contaban con nosotros intentábamos buscarle otra. Diríamos que nos encantaba atender a la gente presencialmente. Entonces esto nos ha cambiado un poquito el paradigma, ¿no? Es decir, el COVID en este caso nos ha cambiado el hecho de atender a las personas, ¿no? Y ahora vamos más con videollamada, con Zoom, tal. Estamos deseando que se acabe todo y volver a que las personas entren, porque parte de nuestro éxito es las entrevistas y los profesionales que tenemos trabajando con nosotros. Somos una empresa con muy poca rotación, con una edad un poquito elevada, que a veces no es malo, ¿no? Es decir, todos nuestros consultores, directores de delegaciones son expertos en este caso. Y bueno, un poco esto ha sido un resumen breve de cómo nos ha afectado. ¿Cómo encaramos de cara al futuro? Vamos a ver, sigue habiendo incertidumbre. Yo creo que conforme se vaya abriendo todo un poquito más, empezaremos a notarlo. Y conforme la vacunación vaya hacia arriba, pues también empezaremos a notarlo. Y creo que seremos los primeros. Ahora, bueno, vamos a ver. Gracias. Muchas gracias, Borja. ¿Quién continúa con el tema de cambios que se han detectado y cómo ha afectado en vuestro sector?
Si os parece bien, para seguir un poco con el orden, sigo yo. En Colvin, la verdad es que somos unos privilegiados, lo primero de todo es decir eso, porque realmente nuestro negocio, al haber nacido ya en el online con el COVID, no se ha visto afectado, sino que realmente ha aumentado muchísimo los pedidos y ha habido un incremento bestial en cuanto a nuestra producción. Y el volumen que movemos, no solo en España, no solo en Iberia, sino se replicó en Italia y Alemania y en Portugal. Entonces, en ese sentido, la COVID afectó desde un punto positivo. Desgraciadamente, entendemos o la interpretación que hacemos es que muchas floristerías de barrio de toda la vida han tenido que cerrar o se han visto afectadas por la COVID. Entonces, la gente acudía directamente al negocio online. En este sentido, como he dicho, al haber nacido ya dentro de este sector y al estar, digamos, preparados para afrontar todo el volumen, hemos visto que los resultados han sido increíbles. No hemos tenido ERTES, tuvimos que, por eso sí, empezar a pensar de una manera más escalable e internalizar recursos, pues dejar de trabajar con consultorías o con empresas de trabajadores temporales y empezar a internalizar procesos. Y como empresa, como digo, no hemos tenido un cambio negativo, sino todo lo contrario. Eso sí, se ha instalado, digamos, el teletrabajo y se ha instalado para siempre. Colvin pasa a ser una empresa con mentalidad siempre remoto. Dejamos nuestra oficina ya a principios de marzo, o sea, hace un año. Y la idea es seguir así, con sus pros y sus contras. Digamos, es un cambio cultural que implica mucha flexibilidad, pero también mucho trabajo desde el departamento de personas para estar a la altura de lo que eso requiere. Entonces, como digo, son cambios positivos, son cambios que a priori, pase lo que pase en los próximos años, han venido para quedarse y tenemos que ir aprendiendo, estamos, digamos, todos aprendiendo un poco sobre la marcha y aprender a adaptarnos a este nuevo contexto, sea durante la pandemia o sea post pandemia, como digo, va a quedarse y tenemos que encontrar el equilibrio desde Colvin entre lo digital y lo humano, ¿no? Que tampoco puede ser todo digital si entendemos que ese es uno de los hándicaps de humanizar, por así decirlo, el sector online. Muchas gracias, Alex. Sí, sí. ¿Quién continúa? ¿Quién da respuesta? Pues ya continúo yo, si queréis. En Ilunion, bueno, quizá fuimos uno de los pocos sectores que, para bien o para mal, pues crecimos muchísimo. A partir de marzo sí que evidentemente hubo un pequeño parón a nivel principalmente de selección, a nivel de producción no, porque pese a la pandemia, pues los servicios y las empresas requieren igualmente que les demos el servicio. Lo que sí hubo, evidentemente, fue una subida realmente brutal en cuanto a la necesidad en sector sanitario, ya sea administración pues, propiamente pública, en sanidad pública, o bien en empresas privadas sanitarias. Lo que nos ocasionó precisamente fue de inicio, pues como era de esperar, un número X de ERTES, hasta que un poco nos aclimatáramos a la situación y saber qué estaba pasando. Por suerte esto duró nada, pocos meses, un par o tres de meses. Y a partir de mayo, junio sí que empezó realmente pues la gran demanda a nivel de selección. Llegando pues solo en la delegación de Barcelona creo que contratamos cerca de 250 personas aproximadamente. Entre servicios ya sea propiamente de Barcelona o pues con el tema del teletrabajo que al parecer se descubrió hace un año, pues servicios para otras comunidades 100% en teletrabajo, contratando personal directamente que vive en Galicia, pues que vive en Valencia, etcétera, y con el factor del teletrabajo siempre encabezando la lista de selección. Para bien o para mal, pues la mayoría de los servicios siguen, otros servicios sí que es verdad que están en pausa, sobre todo los de hostelería, pero de momento pues seguimos con todo el personal, la mayoría del personal trabajando.
empieza a notarse la bajada, lógicamente en sector sanidad, pero por suerte pues sí que hemos descubierto lo que es el teletrabajo, lo que repercute positiva y negativamente, y esto te hace ver, bueno, mucho, incluso te hace conocer mejor a los compañeros. Actualmente el 80% de la delegación de Barcelona están en teletrabajo, porque no cabemos con todo el personal que tuvimos que contratar el año pasado, manteniendo este 1,5 metros, 2 metros de distancia, no cabemos en la oficina y están todos pues en teletrabajo, el 80%, y lo que hacemos es rotación. Más o menos intentamos que estén un mes en la oficina y luego para casa y vienen otros tantos y así. Y llevamos ya pues 3 o 4 meses que estamos rotando todos. Y solemos hacerlo, pues eso, los agentes telefónicos y lo que es grabación, etcétera, un mes aquí. Los que somos personal de estructura hacemos una semana en casa y una semana aquí. Pero hemos descubierto, pues eso, una nueva forma de trabajar y sobre todo de optimización de recursos principalmente. Y poco más hasta ahora. Gracias, Joel. A vosotros. Sí. Bueno, en nuestro caso sí que tuvimos un parón como todas las empresas, toda la actividad en marzo. Afortunadamente nuestra actividad principal se incorporó muy pronto y fuimos incorporando a todos los trabajadores paulatinamente y realmente por nuestra forma de trabajar, tal y como ha comentado Nati, que estamos en todo territorio nacional, nosotros ya teletrabajábamos, llevamos muchos años teletrabajando. Entonces, incluso a nivel de selección, la mayoría se realizaba telemáticamente. Entonces, en ese ámbito no nos ha afectado. De hecho, cuando todo el mundo tuvo que estar, porque ahora pues aproximadamente hay 3 personas en oficina, el resto teletrabajábamos, entonces nos costó muy poco porque ya lo realizábamos, ¿no? No sé, quizás como todas las empresas tuvimos que tener muy en cuenta el tema de prevención de riesgos laborales a los trabajadores, ya que estaban muy expuestos, son gente personal que está en contacto directo con personas, y este fue lo que más hemos tenido y seguimos teniendo cuidado, ¿no? A nivel de prevención. Pero a nivel de teletrabajo y selección, bueno, como comentaban los compañeros, es algo que se nos va a quedar. Incluso tenemos una parte que son formadores, y estos formadores antes era presencial, ¿no? Daban la formación presencial y actualmente la están haciendo telemáticamente, y es lo que hablábamos internamente, que es algo que realmente se nos va a quedar como, bueno, como forma, ¿no? de trabajar. No sé si es bueno, si es malo, pero realmente pues, nos hemos tenido que ir acondicionando a todas estas nuevas formas, ¿no? Y bueno, no sé si quieres añadir. Yo quería añadir que, como bien ha dicho Mar, nuestra compañía en Alemania, ya por política, desde el año 2004 ya estuvo trabajando y dado la idiosincrasia de nuestros proyectos, de nuestros servicios, o sea, tenemos mucha gente muy alejada de nuestra oficina trabajando con nosotros. Entonces, para nosotros fue fundamental estar muy rápidamente en casa de nuestros clientes, a la par que en casa de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, esto ya fomentó que la compañía implantara una política de teletrabajo, por decirlo así. Nosotros es trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento, con las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, en ese ámbito, toda la compañía, incluso todo el personal que se suma a nuestros proyectos, ya tiene una introducción, ya hacemos un onboarding muy claro, enfocado a lo que es estar online, estar digital y trabajar sin ninguna barrera o condicionante de oficina. Eso también favorece, y es muy importante, y creo que lo ha dicho algún compañero, que no por ello el estar frente a frente en una mesa con un compañero te hace ser más familiar, más cercano. O sea, uno aprende a encontrar esos momentos, incluso cuando lo tienes a 3.000 kilómetros, y bueno, y hacer equipo. Eso es fundamental. Entonces, nosotros la verdad es que cuando nos pusimos en ERTE, por necesidad y por fuerza mayor, los comercios cerraron y es donde nosotros trabajamos. Cuando los volvieron a abrir,
estamos contentos de que hemos recuperado a todo el mundo. Nuestros clientes tienen ganas de fomentar de nuevo la economía y la actividad en punto de venta. Pero no debemos de perder de vista, y estoy muy de acuerdo con Alex, que esto ha venido para quedarse. Muchas empresas ya lo estábamos llevando a cabo, muchas otras nacían desde el online. El consumidor, sobre todo el más joven, es una línea en la que cada vez más se está enfocando, y por ello creo que también es fundamental en estas mesas pensar que no solamente estamos fomentando y mejorando la movilidad dentro de las ciudades, el entorno, etcétera. Tenemos que pensar también en cómo ayudamos, qué palancas damos, qué refuerzos, qué formaciones, qué transformación tenemos que hacer con nuestros propios equipos para encontrar ese encuentro de no tengo a mi compañero tomando café en la máquina, pero lo tengo a 3.000 kilómetros y tengo una relación muy estrecha. A mi personal, que lo tengo a 1.000 kilómetros, ¿cómo le hago estar cercano a mí? Como ha dicho nuestro compañero de Mediapost, estamos muy habituados al face to face, ¿no? Y es muy positivo. Pero ¿cómo llevo eso a través de la pantalla también? Y que se sientan cercanos, que se sientan que la compañía apuesta por ellos, etcétera. Entonces, bueno, es una línea en que nosotros trabajamos hace mucho tiempo, no es fácil, pero creo que es fundamental también para volver a poner en marcha toda la rueda y que, bueno, que esta situación pues, puede llegar un momento en que se vuelva, no a la situación anterior, no volveremos, ahora tenemos que mirar hacia adelante, pero sí que aprendamos de ello y a poner, bueno, pues, nuevos recursos encima de la mesa para salvarlo. Muchas gracias, Nati. ¿Alguien quiere contestar o paso a la siguiente pregunta? Siguiente cuestión. Bueno, recojo lo que habéis comentado, o sea, os habéis adelantado un poquito a la siguiente pregunta con el tema del teletrabajo. Entonces, si alguien quiere añadir algún aspecto sobre las condiciones de trabajo durante la pandemia para aquel personal que ha estado, digamos, a pie del servicio, ¿no? En cuestión, por ejemplo, Alex, con Colvin sería pues, las personas que han estado pues, en la cadena de suministro o han estado en industria, en obrador, o, por ejemplo, Joel, el tema de las personas que han estado con el tema de digitalización, ¿no? Con Borja, pues de los diferentes sectores que habéis abastecido, pues aquellos trabajadores que han estado realmente a pie del servicio en logística, en industria, etcétera. Y en Nati, pues Nati y Mar, el tema del punto de venta. ¿Cómo ha afectado realmente en estas condiciones de trabajo? Me refiero a tipo de jornadas, en tipo de contratación, todos los EPIs, cualquier punto que haga referencia a las condiciones de trabajo, ¿no? Si queréis empiezo yo y hacemos la rueda al revés. Mira, nosotros en punto de venta lo que nos hemos encontrado y, a ver, a nivel contractual, tipología de contrato, herramientas y demás, no hemos tenido grandes cambios. Básicamente el gran cambio ha sido dotar de más EPIs por las necesidades al personal, hacer una rueda logística lo suficientemente ágil para que el personal no tuviera en ningún momento, que no careciera de las herramientas. Obviamente cuando vamos a punto de venta, el mismo punto de venta ya también te pone cuáles son sus normativas internas para poder acceder al punto de venta, con lo cual ahí el canal de distribución, en nuestro caso, ha estado también muy a la altura. Lo que hemos sufrido más en este caso, y yo creo que todos los compañeros y directores de otras compañías con los que hablo, y en este caso el Departamento de Recursos Humanos, muchas veces ha sido la desinformación o la falta de concreción en determinadas directrices que debían de venir de un órgano único para decir, oye, mira, vamos todos con mascarilla, o vamos todos con guantes, o vamos todos con gel, o vamos todos, o se inicia tal fecha y se cierra tal. O sea, la verdad es que a nivel burocrático de recursos humanos, la desinformación, los BOEs a las 12 de la noche, los cambios de legislación de un minuto para otro, las necesidades de un minuto para otro, yo creo que el desplazamiento, etcétera, ha sido lo que más nos ha trastornado para llevar a cabo nuestra labor en el punto de venta. Por lo demás, el punto de venta, los equipos, el entorno, la calle, en verdad, nosotros no hemos sufrido ningún trastorno. Ha sido más el estar atentos a cumplir en todo momento lo que la legalidad me está reclamando. Pero claro, era como un poco
cada 24 horas léete el BOE, cosa que no es muy agradable, pero bueno. Pero para mantener a todo el mundo a salvo y que no tuviéramos pues ninguna situación que no es agradable, obviamente, porque al final es la salud. Sí, los desplazamientos, la movilidad, porque confinaban zonas y los trabajadores tenían que salir y estaban en casa y pues que no sé a qué zona tengo que ir y no quedaba claro, ¿no?, qué documento oficial, porque te decían, bueno, a nivel de cada comunidad pues tenía la suya y a veces no era del todo válido. Todas estas cosas, claro, ha sido un hándicap en el día a día. Sí. Vale. Yo, por mi parte, tenía la suerte de que el Departamento de Seguridad y Salud se leía los BOE y llevaban ellas, mis compañeras, pues todo el tema a nivel de prevención y nuevas normativas que, como bien comentabais, se modificaban casi a diario o cada semana y realmente era complicado mantener las normativas, sobre todo en el edificio. Nosotros tuvimos, digamos, 3 hándicaps en marzo petó todo. Por un lado, tuvimos el de infraestructura, porque no todo el mundo dispone de ordenador en casa y conexión a Internet. Parece mentira, pero hoy en día con las tablets mucha gente ya no dispone de un ordenador. Y nosotros aquí no teníamos 300 portátiles para que todo el mundo pudiera llevárselo a casa. Entonces esto parecía pues realmente el día sin IVA del MediaMarkt. La gente venía con coche, con bolsas, se llevaba la CPU, el teclado, el ratón, la pantalla, venían el fin de semana, se lo llevaban absolutamente todo y tuvimos que empezar a hacer pues, pedidos de 100, 150 portátiles para que nuestros proveedores nos los trajeran. Evidentemente, no nos traían porque en Ilunion, pues en ese momento éramos 3.500, hoy ya somos 4.400 y el proveedor, bueno, digamos que le agotamos existencias y mucha gente está todavía con el típico ordenador con torre y pantalla. Por un lado fue entonces determinar también dentro de este aspecto las personas que son sensibles y las que no lo son, y de estas darles prioridad a nivel informático y las que no lo son que puedan venir a oficina a trabajar, a su vez contabilizando distancia, cuánta gente cabe, cuánta no, bueno, lo que conlleva. Paralelamente teníamos la parte de BPO, que todo lo que es grabación y digitalización evidentemente no pueden trabajar en casa, porque aquí vienen cada día pues palés llenos de documentación confidencial y tenían que trabajar físicamente aquí. Esto nos limitó mucho porque el mismo número de personas ya no podían estar trabajando simultáneamente en el servicio y tuvimos que abrir un poco la zona de trabajo y cargarnos un poco, entre comillas, las medidas de seguridad. Que medidas de seguridad no en cuanto a COVID, sino en cuanto a confidencialidad. Y en lugar de estar trabajando en una sala cerrada, abrir toda la zona de BPO para llevar los servicios. Y el tercer hándicap que tuvimos fue principalmente el apoyo psicológico. A nivel de pues, unidad de apoyo, llamadas diarias a todo el personal, llamamos desde la unidad de apoyo pues, a todo el personal de la delegación de Barcelona y había pues como todo, quien le hacíamos un seguimiento, quien no, en función de lo que fuéramos valorando y su situación personal. Mucha gente sensible, hay mucha gente que tenemos que ya lleva un año sin pisar la oficina, a nivel ya sea pues propiamente de salud propia o de convivencia en casa, que para minimizar riesgo pues no les obligamos a que vengan a la oficina, las tenemos en casa, y gente pues bueno, como todo, que emocional y psicológicamente les ha afectado y les sigue afectando mucho, ya sea por la propia situación o bien porque han sufrido el COVID de cerca y algunos pues con pérdida de algún familiar, y también es cierto que hemos perdido a compañeros por tema del COVID. Y eso emocionalmente a nivel de delegación en este caso toca, quieras o no. Pero bueno, fueron los 3 pilares que los hemos ido pues subsanando como buenamente se podía o como sabíamos, lógicamente. Ahora estamos ya en una situación más estable de ir poco a poco volviendo a la oficina. Pero bueno, como bien decía Nati, todas las semanas o casi todos los días pendientes del BOE, porque de un día para otro te limitan o te abren un poco las posibilidades.
y para no romper estas medidas de seguridad, bajo el BOE, pues vamos un poco adaptándonos y poco más. Sí, un poco en la línea de lo que se ha comentado hasta ahora. Creo que quien más, quien menos, íbamos todos a ciegas, sobre todo hace un año cuando todo se empieza. Entonces, haciendo también mucha autocrítica, ¿no? Nosotros, como decía, dejamos la oficina, todo el personal de oficina, pero seguíamos teniendo unas 40 personas en el almacén de España, unas 15 en Italia y otras 15, 20 en Alemania. Entonces, toda esa gente que tenía que ir cada día a trabajar, había que darles respuesta y había que darles una seguridad que realmente nosotros no teníamos, por lo mismo que se comentaba. Habían cambios cada 2x3, una situación completamente nueva. Entonces, para nosotros el hándicap era ese, el ir aprendiendo sobre la marcha, siempre un poco antes que el personal para poderles dar una respuesta adecuada. Entonces, lo primero que nos encontramos, por ejemplo, fueron los salvoconductos de desplazamiento. En Alemania, por ejemplo, las normas eran unas, en Italia eran otras completamente diferentes y en Barcelona, en este caso, otras. Entonces, ir adaptándonos, preguntar a consultores externos, oye, ¿cuál es la situación exactamente en la ciudad de Florencia, por ejemplo? Vale, ¿puedo desplazarme? ¿Necesito un salvoconducto? Y todo eso de un día para otro. Eso fue realmente, bueno, a trabajar mucho, aprender mucho y preguntar mucho, sobre todo, porque aquí nadie sabía, digamos, lo que iba a pasar o cómo se tenía que actuar. Después, también tuvimos que adaptarnos con las auditorías COVID. Nosotros, bueno, pues pensamos, lo hicimos como buenamente sabíamos, pudimos, separando a cada florista. Lo estamos haciendo bien, es suficiente. La desinfección que venían una empresa externa una vez a la semana es suficiente ahora. Igual hay que hacerlo más veces, 3, 4. Bueno, ir aprendiendo, ir adaptándonos, ¿no? Otro tema que se ha comentado, que no sé si era Nati antes, que el tema de las EPIs. Durante la primera ola hubo una crisis brutal de mascarillas, por ejemplo, no había manera de conseguirlas y eso evidentemente generaba un malestar en la gente cuando veía que no habían mascarillas suficientes o que no el stock de seguridad que teníamos igual no llegaba. Entonces, bueno, buscar mascarillas, gel, de todo. Realmente la primera ola fue impactante. Creo que esa sería la palabra para definirlo, y improvisar mucho y aprender mucho. Después, como todo, hace ya un año, ahora no tenemos problemas de EPIs, no tenemos problemas de salvoconductos, estamos mucho más informados, sabemos mucho más lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, bueno, vamos aprendiendo, vamos adaptándonos a la situación y creo que el trabajador también eso lo ve y lo valora. Otra cosa que me había apuntado por aquí es que nosotros tuvimos un problema, evidentemente, con las entregas. Ya no solo con nuestros trabajadores en almacén, sino con las restricciones de movilidad. Depende de qué zona, el mensajero no podía acceder. Entonces nos encontrábamos con un gran volumen de incidencias porque el ramo sí que se había podido elaborar, pero el cliente no lo podía recibir. Aquí vimos el cliente más humano realmente, porque lo entendían perfectamente, porque eran conscientes de que la situación no era normal y que tanto nosotros como ellos, como el mensajero que estaba entregando ese ramo, se estaba adaptando. Entonces vimos esa parte que también comentaba en la primera ronda de humanizar a la gente, en este caso el cliente final, pero también a nuestros trabajadores. Vimos un extra esfuerzo increíble en todos nuestros floristas y mozos de almacén cuando veían que ante una pandemia que mucha gente estaba en casa de oficina, ellos seguían yendo a trabajar. Y aquí es cuando sacas lo mejor de ti y ves realmente un salto de calidad. Fue realmente de admirar y así se lo quisimos transmitir porque fue increíble. Entonces, bueno, como decía, hubo la crisis de las EPIs, tuvimos que aprender sobre la marcha, salvoconductos, intentar replicar lo mismo con cada casuística en los otros países y aprender un poquito para ahora, digamos, poder hacer las cosas bien y anticiparnos a lo que pueda ocurrir mañana o de aquí a un mes.
Bueno, pues un poco lo que han comentado todos los compañeros, ya esto de hablar el último ya se dice todo, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo tengo recuerdo de hace un año porque teníamos la oficina de Igualada, en concreto yo estaba ahí en la oficina de Igualada, que se llegó un rumor conforme que iban a cerrar la conca de Ódena y a mí me parecía increíble. O sea, fue algo que dije, no puede ser, digo, ¿cómo que van a cerrar? Y entonces recuerdo una consultora que me enseñó un vídeo que salía que en un parking que había cerca del polígono de Las Comas se estaban acumulando las lecheras. Y yo pensaba, esto es una fake news, no ha salido en ningún sitio ni en ningún lado, ¿no? Bueno, entonces recuerdo ir para casa, porque vivo en Esparraguera, bajar por el túnel del Bruc y ver cómo subían más lecheras de los Mossos d'Esquadra hacia arriba, hacia el Gola. Y hostia, pues algo debe pasar. Y justo cuando llego a casa, enciendo la tele y estaba la consellera, la Alba Vergés, llorando, diciendo que ya era de Ódena, que se tenía que cerrar. Claro, aquella noche fue muy larga, porque de repente en la oficina de Igualada teníamos una persona, de la Conca de Ódena era una, pero bueno, yo vivo en Esparraguera, mi compañero vivía en Manresa, entonces, claro, de repente solo había una persona que podía acudir a trabajar. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer el resto, no? Estuvimos hablando hasta las 12 y con gerencia, oye, que no vamos a poder abrir, que va a pasar esto, porque encima la compañía que tenemos de Igualada fue una de las que empezaron con la zona cero. Sus abuelos en su momento pues fueron uno de los primeros contagiados. Es que fue algo, hombre, pues alguien tendrá que ir, a alguien que conozcamos que colgue un cartel que vamos a teletrabajar. Entonces, fue la verdad que muy curioso. A partir de esa noche, que fuimos los pioneros de quedar encerrados, a partir de esa noche todo lo demás parecía poco, ¿no? Sí que hubo también el punto de inflexión cuando dijeron el cierre total con Sánchez. Y recuerdo llamadas domingos y tal que de trabajadores, porque tenemos las líneas desviadas, los trabajadores nos llamaban, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Vamos a trabajar o no vamos a trabajar? Y era sábado y domingo y estábamos atendiendo llamadas de los muchísimos trabajadores que tenemos cedidos. La verdad que fue mucho estrés, aprendimos y poco a poco hemos ido adaptándonos y ahora ya casi nada nos puede coger por sorpresa. Ahora ya lo tenemos todo preparado, ya lo sabemos. Pero sí que es verdad que la oficina de Igualada vivimos días y cosas que yo nunca pensaba que iban a suceder y que al fin y al cabo poco a poco nos vamos adaptando a cada situación y que la capacidad humana es esto, es decir, es adaptarse a cada contingencia que viene. ¿Vale? Y poco más, porque lo demás ya lo habéis comentado. Muchas gracias, Borja. Veo que el esfuerzo ha sido titánico para adaptarnos, ¿no? a pie de trabajo y también telemáticamente. La segunda pregunta va en línea de, bueno, ha llovido mucho desde marzo del 2020. Me imagino que los procesos de selección primero serían nulos, no se planteaba, estabais atendiendo otros temas, quizás más urgente, ¿no? Pero, claro, obviamente siempre hay necesidades de procesos de selección en un momento u otro y ahora que se está reactivando, esperemos, poco a poco, la pregunta un poco es, ¿habéis adaptado estos procesos de selección? ¿Habéis notado pues, que habéis necesitado adaptar algún software, introducir el tema de las videoconferencias? Porque, claro, con el tema del confinamiento, con el teletrabajo, es difícil hacer una entrevista presencial. Y después, si es presencial, también por tema de seguridad, pues se ha hecho el tema de los grupos burbuja y se han tomado medidas, ¿no? Entonces, ¿os habéis visto obligados también a adaptar los procesos de selección? ¿Qué elementos nuevos habéis introducido aquí? Muy brevemente, que vamos ya llegando al final. Sí que os agradecería 2-3 minutos por cada uno. ¿Vuelvo a empezar yo? Perfecto, ¿Sí? Borja. Vale. Sí. Obviamente sí, nos hemos adaptado. De hecho, ya teníamos todo el tema a nivel digital, la firma digital, enviamos los CPDs también digitalmente, ya lo teníamos, digamos que esto ya ha sido lo principal. Bueno, también dice la legislación que la primera firma tiene que ser presencial y que ya luego cuando den la autorización, pues ya las restas pueden ser digitales. Eso ya lo hemos hecho. Obviamente, el Teams es nuestra herramienta para reunirnos, es decir, ahora hacemos reuniones continuas y vamos por el Teams y vamos haciendo las entrevistas igual, es decir, procuramos coger esto, pero bueno, a veces si vemos que hay trabajadores que no tienen posibilidad de acceder ni al Zoom ni al Teams, pues bueno, el WhatsApp casi todo el mundo lo tiene y hacemos una videollamada, es decir, nos adaptamos en ese sentido. Y presencial, la verdad que la presencialidad se pierde información. Es decir, yo sí que lo veo ahí. Es decir, cuando haces una entrevista
a nivel de videollamada no es igual que si lo haces presencialmente. Entonces, si generamos alguna duda, en ese caso procuramos o intentamos, en la medida de lo posible, manteniendo la distancia de seguridad, hacer una entrevista presencial, porque alguna información más sacamos. Es decir, dependiendo de qué tipo de perfil también, ¿eh? Es decir, hay perfiles, sobre todo los de consultoría, que quizás sí que requieren un poquito más de presencialidad, perfiles altos, intermedios y tal. Otro tipo de perfiles a lo mejor lo podemos solucionar diferente, porque al fin y al cabo el movimiento se muestra andando. Es decir, hay gente que es súper pasadora de entrevistas, que lo hace muy bien y a la hora de trabajar no tiene hábito. No es capaz de estar de lunes a viernes trabajando 21 días. Con lo cual, muchas veces yo le digo, bueno, para eso están las empresas de trabajo temporal, para que pruebes exactamente si esta persona tiene este hábito o no, ¿no? Entonces, obviamente había un cambio y lo hemos ido adaptando. Y cada vez vamos más al teletrabajo y cada vez vamos más hacia todo el tema digital. Muy rápidamente, nosotros, hablo de memoria, pero si no me equivoco, en marzo de 2020 éramos unas 50 personas. A día de hoy cerramos marzo 2021 siendo 190. Entonces, el hiring, los procesos de selección, pues podéis imaginar, han sido muchísimos. Antes es verdad que contactábamos, la primera entrevista, digamos, era por teléfono, después presencial en nuestras oficinas. Ahora, por motivos evidentes, la primera sigue siendo por teléfono, pero después, como decía Borja, es a través de videollamada. Entonces, como cambio, realmente ha sido ese, porque nosotros seguimos buscando perfiles en la misma dirección que antes, es decir, con nuestra cultura. Gente proactiva, humilde, innovadora, ¿no? Focalizada en cliente. Eso no ha cambiado realmente. Cambia la metodología. Otro de los puntos o hándicaps quizás sí que destacaría como en contra, o al menos hablo personalmente, y es que a mí cuando hago un proceso de selección me cuesta mucho más conectar o entender a la otra persona a través de una pantalla. Seguramente, como decía antes, es acostumbrarse, es ¿no? una cuestión de tiempo, pero sí que es verdad que creo que la entrevista presencial daba ese plus de calidad, por así decirlo. Ahora es un poco más difícil, creo que acertar y quizás se ha hecho más complicado. Y otro de los puntos, para terminar, que quería comentar en esta pregunta es que, claro, el abanico de posibilidades ahora es, si antes era Barcelona o España, ahora es en todo el mundo. Tenemos gente en Emiratos Árabes, tenemos gente en Grecia, tenemos gente en Brasil. Eso ha cambiado y los perfiles internacionales ahora son nuestro día a día. Y bueno, se nota que hay mucha más variedad y eso es muy importante. Gracias, Bueno, Alex. nosotros sí que tuvimos que adaptarnos, evidentemente. Antiguamente, hasta hace un año, todos los procesos de selección se hacían con entrevista presencial y en un 99% de los casos era grupal, siempre por el volumen que teníamos. Y a partir de mayo-junio, cuando se reactivó todo el tema selección, pasamos de hacer una entrevista presencial a hacerla puramente telefónica. ¿Por qué? Porque no teníamos tiempo para hacerla de forma en videoconferencia. Nos era imposible. Yo recuerdo el mes de agosto que aquí en Barcelona yo tenía 15 procesos abiertos, un total de 160 personas solicitadas. Para mí solo, que soy el único que hay en recursos humanos. Entonces, no hay tiempo, vamos, material ni humano para hacerlo por videoconferencia, realmente. Y tuvimos que hacer entrevistas a partir de currículum en mano, entrevistas telefónicas. Y tuvimos que basarlo todo así. Lógicamente, estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Alex, pierdes muchísima calidad, empezando por algo tan simple como la puntualidad, la presencia o la manera de expresarse, el lenguaje corporal, no verbal, etc. Aumentas un poco el riesgo, sí que acabas cogiendo la costumbre, pero debo ser muy arcaico. No me queda otra, hoy en día tenemos que hacerlo así, porque aparte por normativa que tenemos en el edificio no está permitido que venga nadie que no sea interno. Pero bueno, yo prefiero y estoy deseando que llegue la normalidad para volver a tener a las personas enfrente mío, porque realmente ganas muchísimo y te ahorras incluso a veces conversación.
porque te dice mucho más lo que dice una persona en su lenguaje corporal que no propiamente lo que pueda decir verbalmente. Pero hoy en día, y hasta nuevo aviso, pues tenemos que hacerlo así, telefónicamente. Uy, Sonia, el audio. Gracias, Joel. Muchas gracias. Nati, Mar, ¿queréis añadir? Bueno, nosotros, como para nosotros siempre ha sido un habitual las entrevistas online, sí que es cierto, estoy con Borja, que sí que hay determinados perfiles que una vez pasado esos filtros del telefónico, del online, pues necesitas finalmente en la parrilla de candidatos finales hacer una sesión presencial, una entrevista presencial, que además normalmente en la mayoría de casos nos acompaña el cliente al que hacemos partícipe, con todas las medidas de seguridad. Pero eso lo hemos hecho hace 10 años y lo seguimos haciendo ahora. Sí que es cierto que también tenemos que empezar a cambiar pues, determinadas maneras de trabajar. El online muchas veces pues no ayuda porque no estás viendo a lo mejor el lenguaje corporal, pero sí que aprendes a ver hay otro tipo de tips o de trucos también, incluso en el online, que te sirven para ver si esa persona pues está interesada. También coges mucho movimiento personal, la puntualidad que tiene, la facilidad que tiene del uso de las herramientas informáticas. Muchas veces eso es importante cuando haces una entrevista, sobre todo en nuestro sector. Si eres ágil con las herramientas informáticas, cuando empiezas a ver determinados problemas, ya no de conexión, sino de que no sabe moverse en un Teams o no sabe moverse en un Zoom, etcétera, etcétera, bueno, pues eso puede darte, según el perfil que estés buscando, a veces bastantes puntos a favor o en contra. Pero bueno, yo creo que tenemos pues recorridos que aprender y cosas que aplicar a estos nuevos formatos. Gracias, Mar. Veo que se han puesto en valor, ¿no? Mar comenta que se han puesto en valor a la hora de hacer entrevistas más digitalizadas, más a través de videoconferencia, han puesto en valor esas competencias realmente, ¿no? Con las tecnologías, y eso se ha puesto en valor al momento y ha dado información. Bueno, una siguiente pregunta. ¿Cuáles son los perfiles que prevéis que van a ser más buscados? Y como Alex ha adelantado antes, que ya ha dicho, nosotros mismos perfiles, diferentes procesos de selección, o hemos adaptado los procesos, pero mismos perfiles. En el caso que sean los mismos perfiles, si hay alguna competencia técnica, como apuntabas, Mar, alguna competencia técnica que ahora es más valorada, o alguna soft skill, ¿no? Alguna competencia más de relación de otro tipo que ahora valoréis más en los procesos de selección y a la hora de acoger un trabajador en vuestra empresa, con toda la transformación que ha habido, claro, de la COVID. Ahí lo dejo la pregunta, pero brevemente. Bueno, pues me adelanto. Yo, como acabo de decir hace 3 segundos, para nosotros que estamos muy habituados a trabajar con nuestros equipos online y que es fundamental que sean ágiles en el uso de las herramientas informáticas, más allá de las competencias, además, por su perfil o por su job description o por sus responsabilidades del puesto, pues bueno, esa es la primera habilidad, el primer skill, la primera competencia que vemos enseguida. Si no tenemos que hacer a partir de ahí pues una gran formación o no tenemos que hacer un gran seguimiento, sino que damos por hecho que en esa conexión, en esa entrevista online, bueno, pues esto está superado, es un tic en el listado de competencias y a partir de ahí, bueno, pues para las personas que se presentan a una entrevista, creo que es algo, como hemos hecho hoy, de conéctate 10 minutos antes, intenta buscar la mejor. O sea, hay pequeños detalles que te dan ya perspectiva sobre esa persona. Ya no la entrevista en sí delante de la cámara, sino lo que ha trabajado previamente para prepararse, aunque sea online, esa entrevista. Entonces, esos son grandes detalles. Gracias, Nati. Sí. Por mi parte, completamente de acuerdo. Y la principal habilidad que necesitamos hoy en día es la técnica, la informática, porque nosotros hemos en el último año potenciado, al igual que Borja, todo el tema, trabajamos con Teams, básicamente, videoconferencias, pues, reuniones y comunicación interna con todos los agentes, y algo tan simple como la instalación o el crearte un usuario en Teams es lo primero que necesitamos.
y lo primero que buscamos es la competencia a nivel informática o que te sepas un poco desenvolver mínimamente con el ordenador. Muchas gracias, Joel. ¿Alguna competencia nueva? Muy rápidamente, muy de acuerdo tanto con Joel como con Nati. Si tienes problemas para utilizar la herramienta, ya me está indicando algo, por ejemplo, ¿no? Sí que hay una habilidad soft skill igual y que yo le llamo un poco así en confianza con mis compañeros, sentir los colores. Es decir, quiero ver que esa persona puede comprometerse con el proyecto. Al final, Colvin es una startup que depende de una inversión económica externa, con lo cual, ahora que está instaurado el remoto, igual no podemos competir con sueldos de norte de Europa o Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay que buscar habilidades, ¿no? O actitudes como el compromiso y las ganas de sacar este proyecto adelante. Y eso sí que es algo en lo que nos fijamos mucho en Colvin. Muchas gracias, Alex. ¿Alguna actitud más, alguna competencia en esta línea que añadir, Borja? ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿qué competencia nueva pueden adquirir las personas para estar, obviamente, cuando... la verdad es que no tengo la varita mágica, es decir, realmente es una pregunta un poco complicada de contestar. ¿Qué perfiles necesitaremos en un futuro? ¿Qué competencias? ¿Qué nuevas empresas se van a crear en un futuro y tal? Es complicado, es decir, ahora parece que todo da mucho más por el tema de que estamos en pandemia, todo el tema logístico, todo el tema de reparto, carretilleros y que todo va en torno a esa industria, ¿no? Porque parece que el pequeño comercio y todo no va a tirar, no sé. Creo que estos meses irán viendo un poquito hacia dónde nos vamos encaminando. A día de hoy sí, es decir, el tema logístico está obviamente tirando mucho, pero sí que es verdad que el tema logístico también está en el poder de unos pocos. Nosotros la verdad que nuestro target, Meditempus como tal, es empresa catalana y básicamente trabajamos con empresas como nosotros y todo el tema logístico se está moviendo mucho hacia la multinacional. Y aquí no entramos, es decir, yo no tengo grandes pedidos de carretilleros, de tal, sigo teniendo que buscan empresas auxiliares perfiles técnicos, esto sí, es decir, el perfil técnico se sigue demandando, el fresador, el tornero, el electricista, la persona de mantenimiento, pero vamos a ver cómo va a ir, porque yo creo que no sé si vamos a volver a la normalidad de antes, pero algo tiene que volver a pasar. Es decir, yo creo que la gente tiene que volver a viajar, tiene que volver a los hoteles, tiene que volver a tener ocio. Esos sectores se reactivarán también. Y las competencias que tiene que adquirir la gente. Yo creo que la gente, y en muchos cursos que hago y muchos temas que yo me reúno, pues con, por ejemplo, la comarca de La Noya, que la verdad es que tiene un sector empresarial que se mueve mucho y todo el mundo va a una y me encanta. Todas las zonas que he trabajado, es la que más me gusta. Yo os lo digo, es decir, soy del Baix Llobregat y el Baix Llobregat, dentro que cabe, veo un poco, si se moviera como se moviera La Noya, sería increíble, ¿no? Tengo mucho que aprender y eso es que ellos mismos se autodefinen como personas un poquito cerradas y de unido, ¿eh? Es decir, la verdad es que yo muchas veces me encuentro el problema de que yo no puedo explicar qué puedo hacer a grandes multinacionales. Directamente dice, chaval, esto es, pum, acuerdo multinacional, búscate la vida. Oye, mira que... pero déjame, no sé, me encuentro ese problema. Entonces, el tema ¿qué puede hacer una persona para buscar trabajo? Intentar, dentro de que cabe, si no tiene coche, búscate un coche. Si quieres un trabajo cerca de casa, intenta ampliar un poquito el margen, que a lo mejor tengo que coger y decir, oye, pues voy a arriesgarme, trabajo gratis para qué tal, que tenga esa disponibilidad para decir, oye, a lo mejor pruebo un día y solo tengo un trabajo de un día, pero ese día lo haces tan bien que dicen, tela, claro, porque muchas veces nos pasa que decimos, hostia, por un día tengo que arreglar el SEPE y ya no trabajo. Hostia, es jodido, ¿eh? Porque claro, sí que es verdad que el SEPE no funciona para nada, es algo que dices tú, madre mía. De las cosas que han funcionado a mí, que hay funcionarios públicos que funcionan de coña, hay otras cosas que esto... la verdad es que está funcionando de lo peorcito, ¿no? Y nosotros lo notamos, porque aquí nos vienen y tal, y nos dicen de todo y tal. Claro, el tema está en que yo aconsejaría, más que alguna competencia nueva que le pueda, vamos a ver qué más puede hacer. Cuanto más opciones tenga, más disponibilidad tenga,
y que la gente busque esta opción. Es decir, si yo tengo los hijos que no puedo tal, vamos a ver, porque seguramente a otra persona también la ha pasado y la ha solucionado, ¿no? Es decir, yo recuerdo, y ya con esto acabo, un tema cuando mi mujer en su día venía de la agencia de viajes, las agencias de viajes se fueron y ella se ha readaptado, es decir, ahora trabaja en una empresa química y está trabajando también a nivel comercial, pero ya no trabaja en la agencia de viajes. Obviamente la agencia de viajes, como los bancos y tal, ahora van. Y recuerdo que al principio le ofrecieron un trabajo de media jornada, que era simplemente para contactar empresas que pudieran necesitar ese trabajo de packaging en concreto, y realmente, si hacíamos cuenta, no salía a cuenta. Es que no salía a cuenta. Decía, entre que pago y Esparraguera, la gasolina 200 euros, tal y cual. Y yo le dije, tira adelante, demuestra, no pasa nada, vamos a perder. Pero perdimos y la cosa salió bien, y ahora tiene un trabajo a jornada completa, trabaja bien, ya lleva 10 años en una empresa. Quiero decir que muchas veces falta esa expectativa, ¿no? Tener un poco de expectativa. Y yo entiendo que a lo mejor esa persona no lo puede tener en ese momento porque necesita ese dinero. Entonces, vale, eso sí. Pero hay otra persona que a lo mejor renuncia a una oportunidad temporal porque le cuesta mucho arreglar el tema con el SEPE. Y a lo mejor te tienes que arriesgar, porque a lo mejor esa semana, el día de mañana, es que te han conocido y puedes trabajar ahí, ¿no? Yo pienso que ese es el consejo que si yo tengo unas limitaciones, conocerte a ti mismo, qué limitación tengo, dónde puedo ir. Y entonces a partir de eso, de conocerte a ti mismo, tienes que decir, bueno, pues este coche, pues oye, si no tengo coche, pues a lo mejor un amigo me lo puede dejar, o un hermano, o tal, o hay coches de renting que se pueden alquilar por días. Es decir, nos encontramos muchas veces eso, que tienes un trabajo de manipulación para ir a Zona Franca y no vas porque tarda 1 hora y media y tal, y no me da tiempo a coger al niño y tal. Ese sería mi consejo. Luego veo aquí preguntas que están lanzando en el chat, que no sé si son para mí en concreto o para todo el chat. No, Borja, perdona, las preguntas ahora las canalizaremos a través de Olga. Vale. Sí, ahora nos las trasladará todas porque ha ido haciendo un filtro. Vale, sí, vale. Ha ido haciendo un filtro de todas y ahora nos hará el vale, buidacho, veo ¿no? que El ha ido vaciado, creciendo, ¿no? a medida que hablo yo, no sé si para bien o para mal. Bueno, Borja, veo que ahora en gracias. esta última respuesta me ha venido muy bien, nos ha venido muy bien porque te has adelantado a la siguiente, y ya para cerrar Vale. el turno de preguntas que os hago, que no es una pregunta, ¿no? Tú has hablado de reinvéntate, conoce tus limitaciones, obviamente. Mejora, piensa qué puedo hacer, readáptate, ¿no? Al final es el mensaje o el tip, el consejo que tú lanzas a los oyentes. Yo al resto de contertuliantes os preguntaría qué consejo, qué tip le daríais a los oyentes. Aparte de los que ya ha mencionado Borja, que se los ha llevado casi todos, pero ¿alguno por añadir? Se los ha llevado casi todos. Igual por añadir, y muy relacionado, sal de tu zona de confort, ¿no? Creo que... Y es aplicable para la gente que busca trabajo como para nosotros. Hay que reinventarse, hay que seguir aprendiendo siempre y yo diría como consejo ese. Sal de tu zona de confort y en la línea de lo que se comentaba, si es una cosa de 2 días, pruébalo. Pruébalo, demuestra que vales para eso. Y si realmente vales, seguramente no sean 2 días y se alargue. Y tengas esa posibilidad de quedarte y encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces por no salir de esa zona de confort o porque no, me coge lejos, no tengo cómo ir, lo que se comentaba, se cierran muchas posibilidades y no debería ser así. Gracias, Alex. Yo diría, motívate. El trabajo perfecto no existe. No existe. Todos tendrán algún hándicap, ya sea distancia, salario o esta función no me gusta o me gustaría tener estas 2 otras tareas. Pero yo siempre he sido partidario de entra. Una vez dentro, vete a saber qué te espera o cómo puedes acabar. Y a veces me pongo a mí como ejemplo, porque yo todavía no sé muy bien cómo acabé aquí. Pero yo no encontraba empleo en su momento hace años y al final digo, es que necesito trabajar. Te siguen llegando las facturas, tengas empleo o no. Y me acabé apuntando a una oferta de teleoperador y acabé pues llevando el área de recursos humanos, porque en ese proceso de selección detectaron mi currículum, mi perfil, necesitaban esta vacante y acabé aquí. O sea, es que realmente arriésgate y sobre todo que te motive. Lánzate a la piscina, ¿no, Joel? Exacto. Arriesga. Sí. Nati, ¿alguno por añadir?
Es que han hecho mis tres compañeros, Borja, Joel y Alex, han hecho el cuadro perfecto. Sobre todo Alex ha hecho una cosa muy buena y es sal siempre de tu zona de confort, que va un poco en línea de arriésgate. Yo creo que la vida profesional, de la misma manera que en la vida personal, a veces nos metemos en algún berenjenal de estos extraños de, uy, yo esto me lo hubieran dicho ayer y no lo hubiera hecho y qué bien me lo he pasado. Bueno, pues esto lo tienes que llevar a la vida profesional. Tú nunca sabes lo que te va a pasar cuando cruzas una puerta. A veces te planteas, estás en casa, hoy no voy a ir, me pilla lejos, no me pagan bien, etcétera, etcétera. Pero es que nunca sabes a quién vas a conocer, qué vas a aprender, qué te va a pasar y cuál puede ser la situación que te acontezca después de eso. Porque yo era joven y en el instituto para sacarte 2 duritos hacías buzoneo. Y de allí empecé a conocer gente que montaba conciertos, etcétera, y una cosa te lleva a la otra, con lo cual tómate también la vida profesional un poco como una aventura, sal de tu zona de confort, arriésgate, lánzate, porque, bueno, un día puede no pasar nada, pero al día siguiente puede pasar algo. Y es ahí, o sea, no puedes quedarte en casa esperando que te llegue un mail diciendo, oh, te hemos localizado y mañana vas a trabajar de ejecutivo en una... No, las cosas no funcionan así. Tú has de lanzarte y creo que a veces ponemos la vida profesional y la vida personal hacemos locuras, conocemos a nuestra mujer, a nuestro marido, de una manera que dices, hostia, no lo hubiera dicho nunca, me lanzo en una red para conocer a alguien que está a 1000 kilómetros y además lo hago por Facebook y no sé qué, y luego en la vida profesional no hacemos esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, estoy con ellos, arriesga, o sea, si no va a pasar, la pregunta que te tienes que hacer siempre es, ¿qué es lo peor que puede pasar si hago esto? Si es muy malo, no lo hagas, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Entonces, yo creo que a veces nos ponemos muchos límites. El SEPE está muy lejos, no tengo coche, eso es lo peor que hacemos con nosotros mismos, porque la otra persona que te está ofreciendo el trabajo posiblemente pues tomará otra decisión. Entonces, hay que arriesgarse, sin más. Y si no sale bien, tiras 2 pasos atrás y vuelves y coges otro camino. No pasa nada, no pasa nada. No hay errores que no te enseñen algo, siempre. Gracias, Nati. Todos los tips que habéis dado son súper interesantes, os lo agradecemos muchísimo, creo que serán muy útiles. Y doy paso a Olga para que nos informe sobre qué preguntas están moviendo aquí en el chat y tú misma, Olga. Os comienzo a trasladar. Veo que hay en diversas líneas un poco de todo. No son para ningún ponente específico, así que quien la quiera coger al vuelo. Karina nos pregunta, ¿cómo os planteáis el futuro pensándolo en coordenadas de empresa y en incidencia de COVID? ¿Es muy diferente a cómo lo pensabais antes de la pandemia? Brevemente, porque hay más preguntas, ¿eh? Sí. Y como hay temas que ya han salido, ¿quién se anima un poquito? Si queréis, creo que más o menos ya lo he contestado y creo que la nueva situación ha venido para quedarse. Es al menos lo que pensamos desde Colvin y trabajamos en esa dirección. Entonces, van a surgir nuevas cosas, nuevos problemas, nuevos hándicaps y vamos a tener que adaptarnos a todo ello. Pero lo que se hace a día de hoy en Colvin seguro que se sigue haciendo de aquí a un año. Se van a añadir nuevas cosas, vamos a seguir aprendiendo, como digo todo el rato, pero para nosotros esta es la nueva normalidad. ¿Hay más preguntas, Olga? Sí. Y realmente el impacto a nivel cultural ha supuesto una transformación que va a perdurar. Jordi Costafreda nos dice, como persona dedicada a la búsqueda activa de trabajo, estoy interesado en saber si las empresas participantes están necesitando realizar contrataciones y si vamos a poder disponer de sus datos para comunicarnos con ellos o enviar currículums. Bueno, por supuesto, yo ya me adelanto. Si hay alguna persona que está de oyente, que lo traslade al orientador y valoraremos el perfil y lo haremos trasladar a la empresa si vemos que puede estar interesado, si encaja. Seguirá el proceso de selección, ¿ves? También, muchas gracias. No sé si alguien quiere añadir algún tema, Alex, Nati, si queréis. Bueno, yo quiero añadir que nosotros nos dedicamos a eso. O sea, yo no hago otra cosa que buscar trabajo a la gente, con lo cual que me contacte por tierra, mar y WhatsApp, sin problema. Correcto. Genial.
Vale. Jordi Oliván nos dice, ¿habéis introducido la gamificación en los procesos de selección? ¿Qué nivel, no? Gamificación ya en alguna cosa parecida, alguna cosa tan elaborada o tan sofisticada en... Bueno, como creo que algunos de mis compañeros han dicho antes, el proceso de selección todo depende del perfil que en ese momento está en ese proceso. Yo que tengo a veces trabajos muy puntuales que pueden ser de un día o 2 días, igual que le puede pasar a Borja, pues bueno, esos procesos no entran en un proceso de gamificación o en determinados test o en determinadas pruebas que se desarrollan. Pero cuando estás buscando unos perfiles que sí necesitan determinadas habilidades o necesitan determinadas competencias que no son medibles en el ámbito del técnico, del decir cuánto matemáticas sabes, cuánta informática sabes, etcétera. Entonces, el proceso de gamificación sí que lo introducimos porque eso te da particularidades del perfil a nivel más de personalidad o de cómo va a actuar ante determinadas situaciones y la gamificación es muy útil. Entonces, sí lo introducimos, pero siempre depende de cuál es el perfil que en ese momento está en proceso de selección. Un perfil, pues, para un trabajo muy a corto plazo, de corta duración, que es muy rápido, de cambio inmediato, en ese proceso de selección es diferente que en otro muchísimo más especializado o más a largo plazo o más ejecutivo. Siempre depende de cuál es el puesto a cubrir. Perfecto. Vale. Anabel Pérez nos comenta, ¿habéis detectado algún cambio en los resultados o en la eficacia en la cobertura final de las vacantes ofertadas realizando entrevistas online versus las presenciales? ¿Valoráis disminución de estos resultados teniendo solo opción de llamada telefónica en el último paso del proceso de selección? Eficacia, ¿no? Eficacia en estos procesos de selección, si han sido más eficaces o menos, ¿no? En relación a los anteriores. Si se desvirtúa la eficacia en relación a los procesos en persona, digamos, ahora digitalizados. Algo sí, al menos en mi caso sí, porque realmente, pues lo que comentábamos antes, en una llamada telefónica pierdes cierta información o ciertos puntos que puedes visualizar en una entrevista personal, pero realmente quizá es por la época que hemos vivido, por la carencia de empleo, por el número elevadísimo de ERTES, luego pasaron a ERES, etcétera. Realmente nos hemos mantenido, al menos aquí en Ilunion, a nivel de eficacia y éxito en contratación, sí que se ha mantenido bastante. La verdad, o sea, en proporción de otros años, el número elevadísimo de contrataciones que hemos tenido, podemos estar satisfechos. No descarto, ni mucho menos, que a medida que todo vaya a la normalidad, pues la gente vuelva un poco a acomodarse. En este último año había mucha necesidad de empleo y entonces, entre comillas, pues la gente se apuntaba a cualquier cosa por no perder el empleo, por seguir generando ingresos en casa, pero no descarto que a medida que vaya solucionándose pues todo el tema pandemia, vuelva un poquito la comodidad de los que buscan empleo. No sé si alguien quiere añadir algo más. Pasamos a otra pregunta. Bueno, en la misma línea. Nosotros, como decía, hemos pasado de 50 a 190, entonces eficacia, sí. Creo que todo se entrena y todo se aprende y la gente también ahora está aprendiendo desde un lado y desde el otro a hacer entrevistas virtuales y no presenciales. Entonces, bueno, es un proceso. ¿Se quedará esto, Alex? ¿Se quedará parte de estos procesos que se han adquirido ahora ya como sistema habitual de reclutación, de reclutamiento, se quedarán? Pues según el sector, creo yo. Para nosotros seguro. Igual para Borja, por ejemplo, no lo sé. Yo creo que depende realmente de la empresa, el sector y incluso el perfil que se busque. Correcto. Yo creo que sí se quedará porque a lo mejor en determinados sectores no, pero yo creo que en nuestro caso, por ejemplo,
las posibilidades que da a la hora de búsqueda de trabajo. Nosotros, por ejemplo, estamos a nivel nacional, ¿vale? O sea, nosotros podemos hablar con una persona en Galicia, hacer una entrevista, contratarlo, etcétera, etcétera, dar una formación online también, certificarlo online, etcétera, etcétera. O sea, las posibilidades de no fronteras, la posibilidad de decir, además, más allá, la posibilidad de cerrar un acuerdo con un cliente sentado en Alemania para hacer un trabajo aquí en España porque en ese momento lo necesita. O sea, es que amplía tanto que tiene que venir para quedarse. Las vías por las cuales habitualmente habéis reclutado, ¿no? Plataformas online o otro tipo de que seguramente las habéis ido transformando también, ¿no? ¿Pensáis que continuarán tal cual? Estas vías han sido ya creadas, instauradas, van a quedar estas vías. Lo digo porque esperamos que sigáis contando con entidades, ¿no? Como la nuestra también, ¿no? ¿Os recordáis? Yo no sé, igual yo soy mayor, pero hace muchos años buscar personal o eran anuncios en el periódico. Correcto. Sí. Y cogías el periódico y empezabas, este anuncio, mira aquí, puedo hacer esto. Han llegado las plataformas y abrieron bueno, infinito la posibilidad. Y además, incluso sin barreras. O sea, no hay límites. Puedes contratar allí donde quieras. Y han venido para quedarse porque suman. Lo que pasa es que luego faltaba que la persona que ha buscado a la persona, que ha hecho el proceso de selección, también entrara en un proceso online de entrevista, etcétera. O sea, que claro que las plataformas son fundamentales, pero las plataformas además en todos los sentidos, de personal, de formadores, de compra de ropa. O sea, es que el online ha venido para quedarse. Y cada vez más, además, en el último... Una cosa que posiblemente podía haber pasado en un plazo de 10 años y nos hubiéramos ido acostumbrando, con el COVID, esto en un año ha hecho una explosión brutal. Entonces, tenemos que mirar hacia eso. Cada vez más el tangible, el currículum en papel, etcétera, esto no... El correo como tal, recibir una carta, esto cada vez va a ser pues, cada vez menor. Y la plataforma, en todos los sentidos, pues no te desplazas al centro de Barcelona para ir cargado de bolsas por haber comprado. O sea, me desplazo al centro de Barcelona para pasear, para ver tiendas, escaparates, para tener una experiencia, vuelvo a casa y lo compro online. Y me las traen a casa las bolsas. ¿Por qué ir cargado? Pues todo es así. Todo es así. No, hay cosas que han quedado realmente obsoletas, ¿no? Currículum en papel, ¿no? Porque no nos hemos dado cuenta todavía, porque ha sido tan rápido que todavía no nos hemos dado cuenta. Pero es ahí. Y las plataformas son fundamentales ahora para conectar a la gente y a las cosas. O sea, sí, los que seguimos con vosotros, por supuesto. Sin duda, esta globalización es una gran ventaja actual. Dani Núñez nos pregunta, ¿cómo podemos dar cabida en un mercado laboral cada vez más digital a esas personas que llevan más de un año en desempleo y que no tienen competencias digitales a priori muy avanzadas? Está comentando el tema de la dificultad que hay con la brecha digital al final. Estas personas que no pueden acceder a inscribirse a ciertas plataformas o que no tienen ese tipo de competencias, no tienen recursos, no tienen terminales, no tienen habilidades, competencias. ¿Creéis que se quedan fuera, ¿no? de este acceso al mercado laboral? El tema es saber realmente por qué lo creen, realmente... porque claro, yo por ejemplo lo veo con mis padres y son ya mayores, mis suegros también. Mis suegros son anti nada y mis padres tienen de todo. Tienen wifi, manejan el WhatsApp, manejan tal y mis suegros no. ¿Qué diferencia hay, siendo de la misma generación, entre mis padres que tienen pues casi 80 y mis suegros? Es el querer. O sea, mis padres han querido que les enseñemos cómo va el wifi, cómo va el tal, cómo va el cual, cómo va el WhatsApp, y yo WhatsAppeo con mi padre. Mi padre tiene estudios básicos, se vino de Granada, vino aquí y tal, pero porque ha querido, o sea, ha querido. Realmente, ¿cuál es la diferencia de ese que tiene la desconexión digital? Es el querer. Entonces, a partir de ahí, que no tengo recursos, que no tengo tema económico y tal, realmente en todo tu alrededor no tienes ningún recurso, no tienes a alguien que te pueda ayudar a introducirte en este mundo digital, no tienes un amigo, un primo, un tío
estás solo en el mundo, claro, eso es un problema. No sé, yo pienso que el tema es, vale, sí, va a seguir habiendo el tema presencial, es decir, nosotros lo seguimos atendiendo en la medida de lo posible, ofrecemos todas las opciones porque nosotros lo que hacemos es buscar trabajo a la gente, la que está digitalmente conectada y la que no, ¿vale? Pero creo que la gente también tiene que moverse y básicamente es querer, porque lo más fácil es no querer. Es decir, vale, no quiero de tal, pues estoy como mis suegros, nada. O sea, ese es el tema. Eso es mi opinión. ¿Algún tertuliante que quiera añadir? Sí, Alex. Sí, bueno, evidentemente cada persona es un mundo y cada caso se tendría que mirar uno por uno, ¿no? Estoy seguro que el porcentaje de gente que se queda fuera versus el porcentaje que realmente no quiere dar este paso, como decía Borja, ¿no? Está allí. Entonces, yo quería poner un ejemplo de una chica que empezó ayer en Colvin. Ella notaba esta brecha, ¿no? de que comentábamos, se notaba fuera, y lo que decidió hacer, me comentaba cuando la conocí, es formarse como florista. Tenía inquietud por eso y decidió formarse como se veía con pocas habilidades a nivel tecnológico, dijo, bueno, quiero hacer algo manual, algo más técnico. Y hizo una muy buena campaña con nosotros de San Valentín, lo que decíamos antes, un trabajo de pocos días, pero después me siguió insistiendo, me escribía correos y íbamos manteniendo el contacto y ahora apareció la necesidad de trabajar en Colvin, de añadir una florista a nuestro equipo y ayer empezó con nosotros. Entonces, un poco para poner ejemplo de todo lo que hemos estado comentando. Es una persona que se reinventó, que vio sus dificultades para adaptarse al mundo tecnológico y decidió formarse como florista, mostró un interés y salió de su zona de confort y además se atrevió, pues lo que digo, ¿no? Después de una campaña con nosotros, seguir insistiendo, seguir preguntando, oye, hay una vacante, Alex, estuve muy bien con el equipo, Alex tal, Alex cual, y claro, cuando me dicen desde el almacén, necesitamos una florista, ¿quién es la primera persona que pienso? En esta chica. Entonces, un poco también para abarcar o para poner un ejemplo de todo lo que estábamos comentando hasta ahora. Esta chica ha pasado de estar en el paro hace 2 meses a tener un trabajo indefinido en Colvin. Y creo que esa es un poco la línea o la mentalidad que se tiene que seguir y esa brecha que comentábamos va a ir disminuyendo. Gracias, Alex. Es un caso de éxito, ¿no? De superación y de éxito en el cual ha salvado la falta de competencias digitales para poder acceder igualmente al mercado laboral. María Casamichana nos plantea, a la hora de una entrevista o un proceso de selección, ¿qué es lo que les llama la atención principalmente? Un poco ya habéis ido dando ideas relacionadas. Pinceladas, sí. ¿Alguna cosa nueva que quien quiere contestar? Hay gente, creo que se fija mucho en si conocen a la empresa, si conocen la posición. Hay gente que se fija mucho en la puntualidad, ¿no? Incluso comentaba antes Joel de la comunicación no verbal. Creo que aquí cada uno podrá añadir algo y hay muchos aspectos o inputs que el entrevistador va recibiendo y creo que hay muy pocos procesos que sean iguales al anterior. Al menos a mí me pasa que hay cosas que me aporta una persona que no me aporta otra y no sé explicarte el por qué. Pero sí que estas 4 cosas que he comentado son, digamos, para empezar la entrevista son cosas que se tienen en cuenta. Bueno, yo llevo años haciendo entrevistas. La verdad es que no sabría decir exactamente. Obviamente, cuando vas a un sitio tienes que dar, sobre todo, seguridad, tienes que responder más sí que no, tienes que evitar el tono de duda. Es decir, si esto a los responsables de recursos humanos, si dudas y preguntas mucho, les genera como un poquito oye, pues, y si en cambio estás todo dispuesto que sí, que todo va hacia adelante y tal, y que, oye, ¿cuándo puedes empezar? Esta tarde, aunque no sea verdad. Eso les tira para adelante, es decir. Luego también he visto aquí que me han puesto, Borja, a veces con el querer no alcanza. Hay otras variables que inciden la dificultad. No sé,
Es decir, obviamente el querer es una positiva, el que quieras. Si te coges el otro lado, que es el no querer, ¿vale? Es decir, que es que qué opción es el no querer. No sé si veo que preguntan, pero no sé si pueden intervenir de alguna manera más que simplemente por el chat. Olga. No sé quién, ¿sabes quién te ha formulado la pregunta? No, porque pone espectador anónimo. Vale, pues entonces un llamado Me ha a esa dicho, persona. Borja, a veces con el querer no alcanza. Hay otra variable que hiciera dificultad. Claro, yo diría que otras variables Claro. para poder ayudarle, pero Si esa persona quiere matizar un poco su pregunta, sí, que que lo escriba, sin problema. Perfecto. Seguimos con otra de Jordi Oliván, que dice: ¿cómo podemos ayudaros las entidades sociales para cubrir las vacantes de vuestros procesos de selección? Bueno, creo que son todo empresas colaboradoras ya que... Pero cuidado, ahora ha habido ahí un par de notas que yo creo que son importantes. Cuando le han dicho a Borja, y a veces y hay que ser coherente, ¿no? No solamente con el querer es suficiente, hay que ser coherente, ¿no? Si yo no tengo... el tener capacidades digitales, como ha dicho Alex, no tiene que ser el fin, tiene que ser la herramienta. Antes utilizábamos un periódico y ahora utilizamos Google para buscar un trabajo, pero yo quiero ser florista y eso no lo va a hacer un ordenador. Entonces, ese ejemplo de caso de éxito es buenísimo. O sea, la digitalización o las herramientas informáticas tienen que ser el camino, la herramienta, pero no el fin. Yo puedo querer ser zapatero. Entonces, buscar en Google lo necesario, pero yo quiero ser zapatero. Y no perdamos de vista que los trabajos ahora de handmade, o sea, de cosas más particulares, más personalizadas, son ahora muy valorados y están desapareciendo. Entonces, lo ponemos ahí. ¿Cómo podéis ayudarnos las asociaciones o cómo podemos hacer trabajo colaborativo? Si el querer no es suficiente, como muy bien ha apuntado esa persona anónima, es porque no tengo medios para tener un teléfono, un ordenador, etcétera, lo que sea, vale. Pues aquí tenemos que trabajar conjuntamente y decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que la gente necesitaría como herramientas? Dícese, pues tener un cibercafé para que la gente se pueda conectar, pues dar minicursos de 20 minutos, pildoritas, pues lo que estéis haciendo muchas veces con determinados seminarios o demás. Entonces, a partir de ahí, dar más visibilidad a eso para que esta gente que dice con el querer no es suficiente, pues tenga acceso para decir, bueno, yo quiero y además... mira, aquí he encontrado la herramienta con la que puedo poner mi querer en marcha, ¿no? Entonces, igual nos falta poner más visibilidad, más medios y demás, bueno, pues pero sí que tenemos que seguir trabajando en eso porque creo que esta labor es muy importante. Y es una labor, pues, relativamente joven, pero que ahí es donde radica el éxito de lo que vendrá en el futuro. Ya, la época de la industrialización, vale, es la que es, ahora es la de la digitalización, la de los procesos colaborativos, la de estar muchísimo más enterado de lo que pasa en tu entorno para ver cómo puedes retornar. Entonces yo creo que ahora debemos entrar en esa era. Entonces, bueno, es muy buen apunte lo del con el querer no basta. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? A veces con querer no basta. Entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos aquí? Que sí tenemos medios y cómo podemos hacer un poco de retorno. Es una pregunta a hacerse. Sí, desde luego hay que acompañar al máximo a estas personas que no pueden acceder y bueno, acompañar en todos los sentidos, ¿no? En procesos de formación, como apuntaba Alex, por ejemplo, o en acompañamiento literal, ¿no? A inscripción de ofertas, a dar herramientas para que aprendan también a utilizarlas en la búsqueda de empleo. Sí. ¿Alguna pregunta más, Olga, o alguna que quieras retomar? José Manuel nos pregunta, ¿creéis que las personas de más de 50 años se ven más afectadas en este escenario de pandemia y tienen más dificultades de encontrar trabajo? El tema del edadismo, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Es un hándicap la edad? A ver, según qué sector puede serlo, evidentemente. Sector preparación y sí que es cierto que en muchas ocasiones al llegar a cierta edad también hay más carencias tecnológicas, evidentemente, y quizá menos conocimiento o práctica. Mi sector, por ejemplo, no. En línea general, no. Yo el nivel de contratación que tenemos aquí en Ilunion, la parte de Contact Center, evidentemente, que es la que llevamos, y BPO,
Yo contrato tanto gente de 18 años como gente de 56, 57, 58, 59. Creo que la mayor que hemos contratado nos tenía 61, 62. A ver, si el trabajo lo puede desarrollar bien, o sea, también somos conscientes de cuál es nuestro sector y en muchas ocasiones no es el trabajo ni la ilusión de mucha gente y no es el futuro de mucha gente, es un trabajo en muchas ocasiones de paso. Pero bueno, si pueden desarrollar bien el puesto de trabajo, yo la verdad, personalmente, al igual que cada persona que hace selección se valoran unas cosas u otras, a mí el factor de la edad me importa más bien poco. Pero en línea general, siendo realistas en el mercado laboral, suele ser un hándicap. Gracias, Joel. ¿Alguno más que quiera añadir una respuesta aquí? Bueno, pues yo la verdad que no me encuentro y hablo con empresas continuamente y la verdad que no me ponen, tienes que tener esta edad y tal, muy pocas, algunas sí, lo que decía un poquito Joel, ¿no? En función del tipo de trabajo que sea y tal, pero de normal la edad normalmente me ponen indiferente, no al contrario, es decir, hay que buscar el lado positivo de la edad, que la persona es más experta, que ya se ha encontrado con situaciones parecidas y la vas a saber solucionar mejor que una persona joven. Esa es mi opinión, es decir, las personas que sean más de 50 años, que tengan en cuenta que hay otras habilidades, otras skills que van a ser y van a pesar también bastante más, es decir, está la experiencia, la edad es experiencia. Obviamente que con la edad hay cosas que van empeorando. Digo yo que ya ahora empiezo a tener 45, la cosa va empeorando. Sí, yo me lo empiezo a notar, ¿eh? Antes de los 43 no me notaba nada, ¿eh? Pero fue cumplir 43 y digo, joder, me empieza a ir de todo. Pero, por otro lado, hay cosas que cometía con 24, 25, 27 errores que ahora ya eso ya me los veo venir, ¿vale? Y esto muchas empresas lo valoran mucho. Entonces, Borja, el modelo competencial está por encima de la edad muchas veces, la mayoría de veces. A mí, de verdad, es decir, me piden muchos perfiles y tal, y muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué tipo tal? Y muy pocas empresas nos dicen que sea una persona joven y como mucho 25. Y como mucho 25. Es que tengo una compañera que me está diciendo lo contrario, por eso digo, pero yo digo que yo que tengo una amplitud un poco más de esto. Bueno, pero que yo animo, no es algo que las empresas, por lo menos a mí, me soliciten así como una limitación. Sí, se pueden realizar las tareas que os encomiendan o que os describe el servicio, ¿no? El cliente, al final, pesan más las competencias, obviamente, que no la edad. ¿Pensáis lo mismo, Alex, Nati? Porque estáis dando una visión muy optimista, ¿no? Existe el prejuicio, ¿no? De que no puedo acceder al mercado laboral porque tengo tal edad. ¿Cómo lo veis? Nosotros nunca nos hemos fijado ni en la edad ni en el sexo. O sea, el trabajo, hay una descripción y a partir de ahí, la persona que quiere realizar ese trabajo, lo que vamos a contar es la actitud que tiene, el entusiasmo y las ganas de llevarlo a cabo y obviamente al final ya es si tiene los conocimientos para poder llevarlo a cabo o cómo podemos ayudarlo en eso. Pero la edad o el sexo, no. Salvo que sea una cosa muy puntual que tenemos que mover un mueble de 100 kilos. Entonces, ahí pues primaremos, pero por un tema físico, pero no. Bueno, en este caso sería ya por un requisito del perfil, ¿no? Y que ya viene detallado. Por requisito del perfil, pero normalmente nosotros no empezamos a hacer un descarte por edades o por... Eso ha quedado muy obsoleto, ¿no? Nati, eso ha quedado Totalmente. Ya, yo pienso, ¿no? Totalmente. A mí me parece además un coste de oportunidad tremendo de gente con experiencia, con un saber hacer, con ya además una mentalidad de conocimiento, como ha dicho Borja, ¿no? De experiencias ya acumuladas que le permite eso, manejar situaciones, sobre todo en el ámbito de ventas, donde las habilidades de la lectura del lenguaje corporal y demás, pues ya están como muy desarrolladas porque, bueno, mi madre siempre decía, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, no. No tiene cabida, ¿eh? En nuestra situación, no. Gracias, Nati. Alex, ¿alguna aportación nueva? No, realmente lo que han comentado ya. Que dependerá del perfil que busques, como decía, ¿no? Si tienes que mover 100 kilos, pues evidentemente habrán unas dificultades u otras, pero también hay trabajos que alguien recién graduado no puede hacer.
¿no? Entonces, bueno, dependerá mucho, mucho, mucho de cada caso. Volviendo al mundo de la flor, un florista, cuantos más años de experiencia tenga, mejor va a performar y mejor va a saber hacer un ramo. Un ramo no es nada fácil de hacer. Entonces, son muchos años de técnica, de experiencia, es un plus. Y es casi garantía de calidad llevar muchos años en el sector. Por lo tanto, alguien que acaba de hacer un cursito con 20 años no va a trabajar igual que alguien que lleva 30 en el sector. Y es el caso inverso exactamente del que se planteaba en la pregunta, ¿no? La edad en este sentido es algo que garantiza experiencia. Entonces, dependerá del sector, de la empresa, del perfil en concreto. Hay muchos factores que tienen influencia en eso. Gracias, Alex. Además, nos pasó una cosa curiosa, ¿no? Con Alex hace poco, si me permites, Alex, me comentaste para un perfil muy concreto, busco una persona que además de esto, tenga competencias de interrelación, ¿no? Tenga empatía, sepa gestionar, valoras esas competencias independientemente, me da igual si tiene 18 años como si tiene 55, pero quiero este perfil, ¿no? Es un ejemplo que comentamos hace poco, ¿eh? Sí, además hace poquitas semanas que... Y lo he intentado explicar un poco antes. Quiero que la plantilla, ¿no? que vayan todos a una, que se priorice al compañero, ¿no? antes que el beneficio individual. Bueno, son perfiles que igual hay que indagar más, ¿no? O que no es tan fácil de primeras en una entrevista hacerse con la idea de eso, pero sí, sin duda, para mí, personalmente, es un requisito que prioricen, por ejemplo, al equipo antes que el bien individual. Es eso. Y vamos mucho más allá de la edad, del género, sí, o sea, ya estamos en un nivel ya competencial alto, ¿no? De soft skill total. Sí, exacto. Sí. ¿Más preguntas, Olga? Tenemos más preguntas, aunque muchas, pues lo digo por el tema tiempo. Yo iría finalizando porque me habéis comentado que tenéis compromisos seleccionaría un par de preguntas que aporten algún elemento nuevo, si es posible. Vale, pues venga, un par más. Sonia García nos comenta, además de estas situaciones de brecha digital, edad, etcétera, quería saber qué medidas de conciliación existen en vuestras empresas. ¿En tiempos de pandemia o entendemos que sí, ¿no? Si se ha transformado este tema de la conciliación con tema pandemia, sí. Vosotros mismos, ¿eh? El teletrabajo en sí ya lo que busca, entre otras cosas, es favorecer la conciliación familiar, ¿no? Sí que es algo que estamos trabajando y que tenemos que seguir indagando, por supuesto, pero lo que se busca, no solo en pandemia, sino en líneas generales post-pandemia también, es que la conciliación familiar no sea esa cosa extraña que algunas empresas hacen, sino que todas trabajemos y que estemos todos alineados en lograrla. En Colvin, y siendo muy autocrítico, hay todavía deberes por hacer, pero sí que se trabaja y se busca cada vez ir mejorando en esa dirección. Perfecto. En nuestro caso, si lo pasamos en dos ámbitos, los que trabajan más bien en lo que nosotros llamamos el punto de venta, obviamente hay unos horarios en los que estás fuera de casa, entonces obviamente te tienes que organizar tu agenda si tienes niños, recogidas y demás. Y luego estamos los que trabajamos en casa y entonces, claro, como pues bien dice Alex, pues tú te organizas tu día a día y demás. Lo que sí nosotros empezamos a trabajar hace bastantes años en respecto a eso es no centrarnos tanto en los horarios, que para eso hay que ser muy disciplinado, más centrarnos en el tema de los resultados. Es decir, nosotros no vamos a poner horarios a todo el equipo que teletrabajamos, pero sí tenemos proyectos que hacer. Y nos ponemos el calendario. Entonces, esos proyectos en ese calendario tienen que estar realizados. Si eres una persona muy ágil, que la has trabajado muy bien, ya has involucrado más tiempo y el viernes a las 3 de la tarde estás finalizado, nosotros no vamos en fichaje a las 8, salidas a las 5, fichaje a las 8, salida a las 5. No, yo creo que más bien es buscar la manera de que puedas enlazar horarios o no enlazar horarios,
pero trabajar más bien sobre los proyectos, que te flexibilice, que no tengas que estar de acuerdo a un reloj, a un fichaje, esta nueva normativa que lanzó el gobierno. O sea, es que a mí eso me parece súper obsoleto, sino que tengas que estar trabajando proyectos en equipo con otras personas. Entonces, bueno, al final del día lo que la empresa quiere son las cosas bien hechas con los resultados obtenidos. ¿Cuántas horas son eso? Bueno, pues dependerá del proyecto. Entonces, yo creo que hay que ir un poco más mirando hacia eso, hacia el buen resultado, que no hacia el hemos cumplido las 1.800 horas anuales. Perfecto, lo compartimos totalmente. Y damos paso a la última pregunta de Neus Castells. Siendo la formación una de las claves para la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades como jóvenes o mayores de 45, ¿cuáles son sus planes a nivel de responsabilidad social corporativa para que estas personas tengan una oportunidad laboral? Preguntas de nivel, ¿eh? A ver, por nosotros en Ilunion siempre, el 100% de las veces, hay una formación previa a la incorporación. Siempre. O sea cual sea el perfil de cada uno. Antes de atender cualquier llamada de cualquier cliente, siempre hay formación en 3 áreas. La propia del servicio en sí o de la empresa a la que daremos el servicio, la parte de excelencia telefónica y paralelamente pues la típica y clásica prevención de riesgos laborales, etc. Y luego, evidentemente, la formación es continua en cualquier servicio, sea cual sea el ámbito, en unos lógicamente más que otros por la evolución que puedan tener, pero nosotros por nuestra parte siempre. Y lógicamente como empresa tenemos el plan de formación, herramientas, LinkedIn Learning, etc. Y nuestros compañeros siempre tienen alguna herramienta completamente abierta para que puedan acceder 24 horas a infinidad de cursos. Nosotros, en la responsabilidad social corporativa, bueno, somos relativamente jóvenes en la experiencia, pero la verdad es que teníamos gran interés y además en no decir aquí cuelgo el logo, tenemos responsabilidad social corporativa, sino que queremos pues estar ahí un poco en el fango, ¿no? Como digo yo. Me parece una gran labor porque perdemos de vista que hay mucha gente, y esto es en el proceso de selección nuestro, lo valoramos muchísimo, que no solamente tiene que tener habilidades técnicas. Las habilidades técnicas, pues como en esta vida todo se puede llegar hasta aprender. Si tú en un momento de selección consideras que puedes hacer esa inversión en la persona, pero para hacer una inversión en una persona tienes que ver qué entusiasmo tiene, qué aptitud tiene, o sea, qué ganas tiene de involucrarse, el querer, que lo decía antes Borja, ¿no? Entonces yo creo que ahí hacéis vosotros una gran labor, muchísimo más allá de lo que puede hacer una plataforma de búsqueda, selección de perfiles a nivel nacional, ¿no? O sea, vosotros nos ayudáis un poco más en decir, hay personas con unas grandes capacidades, están por explotar, y a lo mejor porque han salido de una línea de salida o en un momento determinado tomas una decisión, que nos pasa a todos que hemos sido jóvenes, has tomado una decisión equivocada y has perdido 3 años de tu vida, pues no, perdido no, pero haciendo otras cosas, que bienvenidas sean porque seguramente te han también dado experiencia, pues ahí estáis vosotros para hacer una labor que no es pura y llanamente el currículum por titulación académica. Porque a veces nos perdemos mucho en la titulitis. Yo en este país muchas veces he sido de las grandes defensoras de la titulitis no es todo. Entonces, a mí me parece una gran labor y por eso nos hemos sumado, hemos tenido una gran experiencia con Intermedia Jobs, hemos hecho proceso de selección con Intermedia Jobs, nos ha sorprendido gratamente, cuando claro, todo el mundo se pone así como, cuidadín, ¿qué perfiles? No, nos ha sorprendido gratamente el gran entusiasmo que ha presentado la gente en todas y cada una de las entrevistas. Eso quiere decir 2 cosas. Una, que la gente, además de actitudes académicas, tiene muchísimas otras más virtudes. 2, las habéis sabido poner sobre la mesa vosotros también. Que la gente lo crea. Eso es importante. Si tú vas a una entrevista y no te lo crees, aunque lo seas, hombre, pues para mí va a ser difícil verlo. Pero yo creo que ahí, y vuelvo a insistir sobre lo de antes, tenemos una gran labor que hacer porque vosotros ponéis de relevancia a eso. O sea, sacáis, afloráis lo mejor de la gente. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa.
¿Soy matemático? Fantástico. Pero si eres matemático y empático, como ha pedido Alex, entonces eres estupendo ya. Entonces te quiero fichar. Si no eres matemático, pero eres muy empático y además tienes una gran voz para estar de telefonista, oye, fantástico. ¿Alguien te ha dicho que tienes una gran voz? Porque esto en la universidad no te lo van a decir. Entonces, pues es ahí donde diferenciáis de lo que es una plataforma de trabajo, inserta tu currículum aquí, que rápida. No, vosotros sacáis esa parte de gente pues que no tiene esos medios para acceder a una plataforma o que se siente que su currículum no tiene las capacidades académicas suficientes para que me seleccionen. Entonces, es que, insisto, nosotros hemos tenido una grata experiencia y queremos continuar por ahí, o sea, totalmente, queremos continuar. Y si con estas pildoritas podemos dar pues 4 truquitos, pues bienvenido. Y si alguno se quiere acercar y decir, oye, ¿me puedes dar 4 trucos más o 4 revolcones así para que yo me entere de qué es querer, como ha dicho Borja? Pues también, bienvenido sea. O sea, es que creo que tenemos que estar un poquito más conectados, nos perdemos. Muchas gracias, Nati. Realmente vuestra colaboración ya sabéis que es importantísima, precisamente porque son cápsulas formativas que motivan y que ponen sobre la mesa, ¿no?, lo que está pasando hoy en día en el mercado laboral y qué necesidades realmente tienen las empresas y cómo ven realmente, cómo están reclutando. Muchísimas gracias, Nati, por esto que has comentado. ¿Alguna aportación más? Alex, ¿querías comentar alguna cosa más sobre la última pregunta o...? Creo que Nati lo ha dicho todo. Simplemente suscribir todas sus palabras porque, bueno, nosotros también tenemos procesos con Intermedia y muy contentos. Y después hay la parte de formación, ¿no?, que creo que la pregunta también iba en esa línea que comentaba Joel. Nosotros, por ejemplo, damos mucha libertad en cuanto a formación, es decir, dejamos que la gente sea quien nos proponga formaciones, sobre todo, por ejemplo, programadores, perfiles técnicos, son ellos quienes dicen, oye, me interesa aprender sobre X, Y, Z. Entonces, hay parte de la jornada que es dedicada exclusivamente a formación. O el equipo de atención al cliente, el onboarding, que es muy extenso o muy al detalle, si se quiere decir, con lo que llamamos nosotros la Wizard School, porque ellos se autodenominan magos. Entonces, entran a un detalle que realmente es muy enriquecedor y hace que la experiencia del empleado, en este caso, sea muy positiva. Entonces, bueno, creo que lo mismo, hay mucho por hacer, pero las formaciones tienen que ser muy personalizadas. No todo vale o no todo vale para todo el mundo, si se quiere decir. Entonces, trabajar en esa línea y que la gente tenga la libertad, ¿no?, y se empodere para poder proponer formaciones y formarse en lo que desea y con el objetivo que desea lograr. Muchas gracias, Alex. ¿Hay más preguntas, Olga? Vamos cerrando. ¿Cómo lo valoras? Bueno, pues muchísimas gracias por haber reservado en vuestras agendas un huequecito para estar en esta mesa. A todos, felicitaros porque es una mesa súper buena y yo creo que se han comentado aspectos o, bueno, se han aportado, se han hablado de temas muy importantes que se tendrán en cuenta seguro, no solamente cada uno de nosotros, sino pienso que también los oyentes han sido receptivos porque la información se ha dado muy clara y muy contundente, la verdad. Daros las gracias, reitero, y bueno, y con esto sí, doy por finalizada la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un saludo, gracias a todos.